con nuestra sesión número 4. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Se logra ver bien la pantalla? Sí se ve bien, maestra. Perfecto, entonces arrancamos. Bien, tenemos en nuestra sesión 4, gestión de almacenes, sistemas de almacenamiento basados en seguridad. Recuerdan que en la sesión anterior conversamos ampliamente respecto a inventarios, hablamos un tanto de almacenes y nos quedamos con algunos pendientes respecto a la gestión de almacenes. Porque en verdad nuestro control de inventario es fundamental para nuestra administración logística, ¿sí? Es fundamental para la administración logística. Entonces, ¿qué es nuestra gestión de almacenes? Que la hemos podido revisar en la sesión anterior, la vamos a volver a definir. Sin embargo, conversamos respecto al objetivo de la gestión de almacenes y quedamos que debíamos acordarnos dos palabras puntuales. A ver, ¿qué palabras son esas? ¿Quién nos ayuda con la participación? Tenemos que administrar el suministro de manera, y ahí teníamos dos palabras. De manera, nos hemos olvidado, ¿qué pasó? O estamos tímidos y no participamos. Podemos escribir en el chat sin ningún problema, no se preocupen. De manera constante y oportuna, ¿cierto? Ininterrumpida. ¿Recordaron? Ese es nuestro objetivo como gestión de almacenes, ¿sí? Es lo que tenemos que tener en consideración siempre en mente cuando hablamos de gestión de almacenes y de inmediato lo ligamos a nuestra gestión de inventario, ¿sí? Bien, entonces ahora nos vamos a nuestra sesión de hoy habiendo recordado cuál es el objetivo. Entonces, ¿qué es la gestión de almacenes? La gestión de almacenes es un proceso logístico que incluye la recepción, el almacenamiento y movimiento de cualquier material dentro del almacén hasta el punto de consumo, así como el tratamiento y el análisis de los datos que están dentro de él, ¿sí? Recuerdan que conversamos de 5 puntos que debíamos tener en cuenta. Uno, la recepción, ¿sí? 2, el registro. 3, el control de inventarios. 4, la dispensación de pedidos. Y 5, la distribución, ¿sí? Todo lo que es distribución lo vamos a revisar en la siguiente sesión, ¿sí? La sesión anterior hemos conversado respecto a la recepción y al registro, ¿sí? Hemos conversado un poco sobre el control de inventarios y hoy vamos a seguir conversando sobre control de inventarios, asimismo sobre la expedición de pedidos, ¿sí? ¿Qué son entonces los sistemas de almacenamiento? Sé que el día de hoy vamos a hablar bastante de sistemas de almacenamiento y vamos a enlazarlo con un tema tan importante que es la seguridad, sobre todo en los almacenes, ¿sí? Donde tenemos cargas, cajas, sacos y demás que definitivamente tienen un peso considerable, ¿no? Que si no los tratamos con cuidado y no tomamos las medidas necesarias, podrían afectarnos, ¿sí? Entonces, el almacén sí es un lugar donde podríamos tener algún tipo de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema de almacenamiento? Los sistemas de almacenamiento son aquellos en los cuales las mercancías o unidades de carga se colocan sobre estanterías para optimizar el espacio, ¿sí? Es decir, optimizarlo en términos de superficie y de altura, ¿sí? Las estanterías, ¿qué son? Son estructuras independientes del edificio
que se fijan al suelo o que se fijan al techo, y en las que nosotros colocamos colocamos la mercadería que recibimos, ¿sí? Esta clase el día de hoy es de bastante teoría, bastante información, ¿sí? Hemos tenido clases en las que nos es mucho más fácil poder compartir nuestras experiencias. Sin embargo, esta clase va a ser de mucha revisión teórica. Eso no quiere decir que no vayamos a compartir nuestras experiencias también, ¿sí? Si por ahí las tenemos, pues adelante. Es importante todo lo que nosotros podamos tener como experiencia, ¿sí? Seguimos. ¿Qué tipos de sistemas de almacenamiento tenemos? Tenemos el sistema de almacenamiento convencional, el sistema de almacenamiento compacto, el sistema de almacenamiento dinámico, el sistema de almacenamiento móvil, el sistema de almacenamiento semiautomático y automático. Recuerdan que en la sesión anterior conversábamos respecto a los tipos de almacenes, ¿sí? Y uno de ellos era el tipo de almacén respecto a su mecanización, ¿sí? Ahí nos vamos a enfocar bastante en este tipo de almacenes, los semiautomáticos, los automáticos, ¿sí? En ese sistema de almacenamiento sobre todo. Y tenemos sistemas de almacenamiento autoportante, ¿sí? Bien, ¿a qué se refiere el sistema de almacenamiento convencional? ¿Sí? Que muy probablemente es el tipo de sistema de almacenamiento que todos conocemos, ¿sí? El sistema de almacenamiento convencional. Partiendo desde el punto que ya nosotros sabemos que el almacén no es ese lugar al que no entra nadie y que vamos guardando cosas y bueno, pues es el lugar menos estructurado y menos cálido de la empresa, ¿no? No, el almacén tiene que ser ese lugar más estructurado, el lugar más organizado, más iluminado, ¿sí? De la compañía, un lugar especialmente planificado, distribuido y acondicionado para poder resguardar, ¿sí? Cosas tan importantes como son el dinero de la compañía, ¿sí? Entonces, el sistema convencional, que es un sistema que nosotros muy probablemente lo hayamos visto, lo conozcamos, ¿sí? Porque son los almacenes más comunes, desde los más pequeños hasta los más grandes, hay en temas convencionales, ¿no? No tan grandes. Bien, entonces, el sistema convencional consiste en almacenar los productos combinando mercancías que están en pallets, paletizadas, que están forradas muchas veces por stretch film, ¿no? Con artículos que se encuentran sueltos, ¿sí? Puede ser que sea mercadería que ya se ha abierto y que ya se ha abierto y que esté que estén ciertos pallets utilizados, por ejemplo, hasta la mitad, ¿no? O que se dispensó a producción y producción nos devolvió, nos retornó una parte del mismo, ¿sí? Es decir, artículos sueltos que se están manipulando de forma manual, ¿sí? Usualmente los niveles altos de este sistema de almacenamiento convencional son para, son para poder almacenar paletas que estén cerradas, que estén completas, ¿sí? Para que sea más fácil también de dispensar y sea más fácil de contar, ¿no? Porque si yo tengo las paletas cerradas, las tengo en la estantería en el nivel más bajo, quiere decir que arriba estoy colocando las paletas que están abiertas, ¿no? Los productos sueltos. Entonces, cuando yo voy a hacer una dispensación, tendría que estar movilizándome a alturas considerables en constante, ¿sí? Entonces, por un tema de practicidad, de funcionabilidad, lo que se estira en este tipo de almacenes es que, es que los pisos de abajo sean usados eh, para productos sueltos que se manipulan de forma manual, ¿sí? Y la estantería alta para productos que están pues cerrados, ¿sí? Estos almacenes, la altura de la última carga no debe superar los 8 metros. Ay, perdón, y se deben fijar a los pasillos, ¿sí? Se deben fijar los pasillos adecuados y se deben fijar los pasillos de manera adecuada para asegurar el paso de las carretillas, ¿sí? El sistema de almacenaje más habitual en este tipo de infraestructura son las estanterías.
para almacén, capaces de soportar diferentes pesos de carga, ¿sí? Este es, por ejemplo, un almacén con estanterías convencionales, ¿sí? Luego tenemos un sistema de almacenamiento compacto. El sistema de almacenamiento compacto tiene como objetivo principal maximizar la capacidad del almacenaje, tanto a nivel de altura como superficie, ¿sí? Estos sistemas son conocidos como sistemas de almacenaje por acumulación, ¿sí? Es decir, que lo que busca este almacén es no dejar ningún espacio vacío, ¿sí? Que los empaques que tenemos, que las cajas de embalaje que tenemos sean lo más homogéneas posibles a fin de optimizar pues el espacio al 100%, ¿no? Y ahí puede entrar de pronto una muy buena comunicación que pueden hacer del área de la comunicación del área de aprovisionamiento y el área de almacén, ¿sí? Es decir, el área de almacén, el área de almacén eh, debería comunicarse con el área de aprovisionamiento y solicitarle que los proveedores puedan enviar ciertas medidas de cajas de embalaje, ¿sí? Ciertas medidas de cajas de embalaje para que pueda utilizar su almacén de una manera, más completa, ¿sí? Bien, ese es el sistema de almacenamiento compacto, ¿sí? Ahora tenemos el sistema de almacenamiento dinámico, ¿sí? Los sistemas de almacenamiento dinámicos son un tipo de estantería compacta muy particular. Sus componentes y su estructura aprovechan la gravedad para agilizar toda operatividad de extracción y depósitos de carga. No requieren de más pasillos y ahorran mucho espacio de almacenaje. Se recomienda cuando el manejo de las mercancías se realiza conforme estrictos criterios FIFO. ¿Cuáles son los criterios FIFO? Los criterios FIFO son los mismos que los PEPs en español. La primera entrada es la primera salida, ¿sí? En estos almacenes suelen encontrarse productos que son perecederos o con alta rotación. Es muy probable que en este tipo de almacenes no encontremos paletas cerradas, ¿no? Es muy probable que en este tipo de almacenes lo que tengamos son productos de compra, de dispensación de órdenes máximo de un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque su movimiento es constante, es muy rápido y no es conveniente tenerlos almacenados bastante tiempo, ¿sí? Ese almacén dinámico es muy conveniente para empresas que trabajan made to order, ¿sí? Es decir, que compro exacto para la orden que me están pidiendo. No necesariamente para las que son made to stock, que son para las empresas que producen para tener un stock y cuando tienen un stock recién comienzan sus ventas, ¿no? Ya conocen su mercado y elaboran cierta cantidad a fin de poder, pues, venderlo según su experiencia, según la proyección de ventas que tienen, según el comportamiento de la demanda, etcétera. ¿Sí? Suele ser utilizado más en empresas que son made to order, ¿sí? Si alguien tiene alguna confusión en make to stock o made to order, les agradezco que me pongan en el chat. Cuando hagamos la pausa de preguntas-respuestas, se los explico nuevamente. Si alguien no estuvo en la clase, me parece, de la sesión anterior, ¿sí? Seguimos entonces. Luego tenemos sistemas de almacenamiento móviles, ¿sí? El almacenamiento móvil consiste en instalar estanterías convencionales, ¿sí? Convencionales, pero sobre plataformas o rieles que permiten que se puedan mover las estanterías, dejando un pasillo entre ellas, ¿sí? Es decir, que no tienen la estructura anclada al piso. Este tipo de almacenamiento nos ayuda mucho en productos también de alta rotación, ¿no? Podemos organizarnos también en productos que
que son muy novedosos. Como no los tengo en constante, no le asigno un lugar. Entonces, me permite, al ser móvil, reorganizar toda mi estructura rápidamente a la llegada de un producto, una materia prima nueva. ¿Correcto? Esta es una estantería móvil. Sí, aquí tienen un ejemplo. Bien, luego tenemos el sistema de almacenamiento semiautomático. La incorporación de los sistemas de almacenamiento automático definitivamente facilitan a las empresas que sea todo entregado, dispensado, mucho más rápido, ¿sí? Entonces, favorecen a la atención de la oferta, tanto de productos y servicios. Los sistemas de almacenamiento automáticos están diseñados para ser operados a través de transelevadores para paletas de forma automática, utilizando equipos robotizados para la manipulación de la carga. Estos son aptos para almacenar paletas o almacenar cajas. ¿Sí? Se trata de una solución de almacenamiento verdaderamente fiable, pues minimiza los errores de la manipulación de las unidades de carga y permite el inventariado de una forma. Ay, les pido un momento, por favor. Estimados, mientras tanto, recordarles a todos que el día de hoy se va a estar asignando el examen de curso. Al final de la clase les voy a estar brindando en el grupo las pautas, indicaciones para que podamos desarrollarlo. Recuerden que este es un examen único, no va a haber otro examen, es único y obligatorio para que podamos aprobarlo. Se va a estar dejando hoy, van a tener tiempo suficiente para poder culminarlo, ya que van a presentarlo máximo hasta el día, un día antes que acabe el curso, que es el día jueves, ¿no? El día miércoles hasta la medianoche, van a poder realizarlo. Ya, es asíncrono, así que no se preocupen. Bien, entonces al final, por favor, se quedan para estar brindándoles más indicaciones sobre ello. Adelante, Bien, muchísimas gracias y les pido las disculpas, por favor. Bien, retornamos entonces a nuestro tema. Sí, entonces es mucho más rápido poder llevar los inventarios en este tipo de sistemas de almacenamiento, ¿sí? Que son semiautomáticos o automáticos. Presentan alta probabilidad de poder reducir los tiempos de respuesta cuando nosotros hacemos también nuestras dispensaciones. Y presentan, ay, Dios mío, perdónenme, y presentan alta densidad gracias a que permiten la reducción de los pasillos de trabajo, ¿sí? Entonces, dentro de los sistemas de almacenamiento que nosotros hemos revisado, que todos definitivamente, les pido me den un segundo, por favor, ¿sí? Bien, perdónenme, les pido las disculpas del caso, por favor, por esta situación, ¿sí? Entonces, en los distintos sistemas de almacenamiento tenemos muchísimas ventajas. Sin embargo, es importante conocer que los sistemas de almacenamiento semiautomático y automático tienen algunas ventajas adicionales por su gran, por su gran integración con la tecnología, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene máximo aprovechamiento tanto de espacio como de altura.
¿sí? Tiene alta productividad y disponibilidad. Son sistemas con una seguridad para el personal y para la carga, ¿sí? Porque evitamos un poco el error humano. Tienen reducción de costos de mantenimiento. Tienen mayor precisión en la manipulación de la carga. Incremento de la densidad de unidades de carga por superficie. Es adaptable a espacios, cargas y pesos. Y nos da la posibilidad de diferentes niveles de automatización, ¿sí? Este vendría a ser una imagen de un transelevador, que es el que usualmente se utilizan en sistemas de almacenamiento semiautomáticos o automáticos. Luego tenemos un sistema de almacenamiento autoportante. Un almacén autoportante es un sistema de almacenaje de gran altura, en el cual las estanterías soportan, además de la carga de la mercancía, la de las cubiertas y los laterales del almacén, formando un conjunto compacto. Es decir, que este es el que le da toda la base, todo el soporte al espacio que hemos denominado, construido, fabricado como almacén, ¿sí? Nos permite un mayor aprovechamiento del espacio en altura, ideal cuando no se dispone de mucha superficie para almacenar, pero es necesario guardar mucha mercadería, ¿sí? Tiene un sistema convencional o automático para manipular las mercancías. Es posible utilizar tanto sistemas convencionales, es decir, carretillas manuales, como sistemas automatizados, ¿sí? Luego tenemos la configuración de las estanterías. En general es posible configurar las estanterías para adaptarlas a las mercancías que se van a guardar, tanto en altura como en anchura. Esto si es que tenemos nosotros definidos en qué tipo, tamaño y demás de cajas de embalaje o sacos o en lo que vaya a entregarnos nuestra materia prima, ¿sí? Son de instalación rápida. Es una solución para aquellas empresas que necesitan instalarse rápidamente, como por ejemplo las empresas que tienen proyectos en alguna otra empresa que no sea su sede directamente, ¿sí? Se instalan rápidamente a una ubicación, puesto que no tienen tanto tiempo para estar montando o construyendo toda una nave, ¿no? Y que al final van a retirarse. Tienen un costo menor. El almacenaje autoportante es una estructura prediseñada y no supone un costo tan elevado, ¿sí? Como tener una construcción de cemento y demás. Es apto para trabajos en frío. La mayoría de las estanterías para almacén autoportante suelen estar adaptadas para la resistencia al frío, por lo que pueden utilizarse también grandes cámaras frigoríficas, ¿sí? Usualmente, como acabamos de conversar, este tipo de almacenes se usan en proyectos, en algunas actividades o trabajos que no vamos dentro de nuestra empresa probablemente, o probablemente nuestra empresa make to order. Entonces, en el proyecto que corresponde, nos vamos con nuestro almacén autoportante, ¿sí? Acá paramos con nuestra primera ronda de preguntas. Bien, Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Excelente. ¿Tenemos alguna consulta, alguna pregunta? Escribámosla, por favor, para poder responderla, ¿sí? No se preocupen, hay fuerzas para poder responder. De repente dicen, ay, está con una tos, mejor ni le pregunto. No, ni se preocupen, ya está todo solucionado, todo controlado. ¿Tenemos consultas? ¿Cuál es el sistema de almacén más costoso? Probablemente el más costoso pueda ser un almacén ah, en estructurarlo
Un almacén automático, semiautomático, probablemente. Pero a la larga no es el más costoso, ¿no? Porque nos va a traer bastantes beneficios en temas de inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, de ser así, si lo enfocamos de otra manera, uno de los más costosos, los que nos generaría mayores costos de almacén, podría ser el tradicional, pues, ¿no? Bien, entonces nos vamos para nuestra presentación. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos quedado aquí. Bien, hemos revisado nuestros sistemas de almacenamiento, ¿sí? Nuestros diversos sistemas de almacenamiento. Pero es importante poder enlazar nuestra clase, tenemos conocimiento de qué es nuestra gestión de almacenes, cuáles son los tipos y sistemas de almacenamiento, poder saber cómo impacta directamente la seguridad a nosotros que elaboramos en la parte logística en el área de almacén, ¿sí? Recordemos que logística es muy amplia, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es poder resumir, redefinir qué es la seguridad, ¿sí? Que lo tenemos que tener en cuenta no solamente dentro de nuestras operaciones dentro de almacén, sino en todas nuestras actividades dentro de la compañía, ¿sí? Hacemos hincapié en el almacén, ¿por qué? Porque el almacén es el lugar donde es obligatorio tener un equipo de protección, por ejemplo, ¿no? Un EPP. El almacén es el lugar donde realmente tienes que entrar con una autorización previa, no podemos ingresar directamente. ¿Por qué? Porque existen medidas y riesgos que de pronto pueden afectarnos si nosotros no somos, ¿sí? Lo que no en una oficina, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es la seguridad? ¿Sí? El término seguridad proviene del latín securitas, ¿sí? Que traduce estar sin cuidado, o sea, sentirse a salvo, y comúnmente los colaboradores en un sentido muy similar al de la ausencia de riesgos, los empleamos en un sentido muy similar a la ausencia de riesgos o peligros, ¿sí? Se trata de un concepto muy vinculado a la confianza y a la prevención, cuyo sentido estricto puede variar dependiendo del campo de los saberes humanos desde el cual se aborda, ¿sí? Entonces, la seguridad no es aquello que si sucede un accidente yo estoy detrás, estoy solucionando ese accidente, ¿sí? Es estar antes de, para poder prevenir el accidente, ¿sí? Hay una frase, ¿no? Que escuchamos bastante. Seguridad, tarea de todos. En verdad es así, ¿sí? Es tarea de todos. Nosotros tenemos que trabajar y operar creando una cultura de seguridad. Es por eso que no solo por ejemplo, las ISOs, ¿no? No solo se enfocan, las ISOs, no solo se enfocan a optimizar los procesos, a optimizar las operaciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un sistema integrado de gestión, estamos hablando de poder unificar, trabajar en tres frentes. Uno, el tema de calidad, ¿no? Viendo tus procesos, tu operación. Dos, el tema de medio ambiente. Y tres, el tema de seguridad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la trinorma de sistemas integrados de gestión, hablamos de esos tres puntos fuertes, ¿sí? Entonces, es por ello que como seguridad, como logística, tenemos que tener claro qué es la seguridad y algunos conceptos claves que nos ayuden a poder entender cómo trabajar dentro de nuestro almacén. Para ello vamos a definir algunos conceptos
que están directamente ligados a la parte de seguridad, pero que como almacén no son muy útiles, ¿sí? Primero tenemos el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se puede definir como la probabilidad de que ante una situación determinada e involucrando elementos determinados, un daño se produzca. O sea que por riesgo se entiende la factibilidad de que un peligro llegue a concretarse y que se convierta en un daño, ¿sí? Hay altos y bajos riesgos y riesgos vinculados a lo laboral, lo económico, sanitario, etcétera, ¿sí? En este caso estamos hablando de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, el riesgo es la factibilidad de que un peligro se concrete, se realice, ¿sí? ¿Y qué es una amenaza? Una amenaza es parte de un actor o un conjunto de condiciones en las que un riesgo se hace manifiesto. Es decir, los elementos que ocasionan que aparezca un riesgo. Esa es una amenaza. Todo lo que impacta directamente para la generación de un riesgo, debido a sus propias naturalezas o a un rol que cumplen dentro del contexto determinado. Un automóvil puede ser una amenaza, por ejemplo, si lo está conduciendo una persona que viene después de haber ingerido alcohol. ¿Sí? Bien, otro concepto importante es la vulnerabilidad. ¿Sí? La vulnerabilidad la usamos para referirse a condiciones o situaciones de mayor o menor propensión o que se encuentren indefensos frente a los riesgos y las amenazas. ¿Sí? Mientras más vulnerable sea ante un riesgo, mayores van a ser las probabilidades de que se genere un daño. ¿Sí? O más daños. Se trata justamente de lo contrario a la seguridad. ¿Sí? Seguimos. Ahora vamos a definir actos subestándar y condiciones subestándar, o qué es un acto inseguro. ¿Sí? Los actos inseguros o subestándar son omisiones u acciones, comportamientos que cometen los colaboradores y que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo este un accidente, incidente o una enfermedad laboral. ¿Sí? Para ello, tenemos algunos ejemplos respecto a acto inseguro, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser? Realizar labores sin autorización, ¿sí? Realizar la labor en condiciones inseguras o subestándar. Acá tenemos que tener muy en cuenta, muy en claro, que si nosotros estamos laborando e identificamos que hay una amenaza, e identificamos un riesgo, nosotros nos encontramos en toda la libertad de decir, no voy a seguir laborando, porque estoy teniendo un acto que es inseguro, ¿no? Estoy laborando, estoy realizando una actividad en condiciones inseguras, ¿sí? Y esto puede tener consecuencias letales, ¿sí? Consecuencias graves. Otro tipo de ejemplos de actos inseguros, ¿sí? O actos subestándares es omitir las condiciones de peligro o simplemente no damos aviso de las condiciones. Y muchas veces esto se realiza, ¿por qué? Porque somos amigos, porque somos patas, entonces prefiero no evidenciar, ¿no? Prefiero no evidenciar, prefiero quedarme un poco callado de pronto. Pero ello al final afecta directamente a todo el equipo, ¿sí? Siguiente, utilizar elementos, equipos, máquinas de trabajo sin dispositivos de seguridad o en mal estado, ¿sí? Y esto lo hemos visto bastante, muchas veces estoy segura. A veces vemos incluso en las construcciones que están en las calles, que están pues sin sus arnés de trabajo, ¿no? Sin sus arnés de trabajo. Luego,
Hacer bromas en lugares críticos a la labor, ¿sí? Realizar ajustes manuales y sin consentimiento de las herramientas y equipos a utilizar. Adoptar posturas incorrectas en el puesto de trabajo y sobre todo en el levantamiento de cargas. Por ejemplo, este impacta directamente a nosotros que estamos revisando nuestra gestión de almacenes. Generar desorden en lugares de trabajo, ¿sí? Esos son actos inseguros. Ahora vamos a conversar respecto a condiciones inseguras, ¿sí? Esos son conceptos que están, esos son conceptos que están trabajados, enfocados en la parte de seguridad, ¿sí? En breve vamos a empezar a aterrizarlos un poco en nuestro tema, que son almacenes. ¿Qué son las condiciones inseguras o las condiciones subestándar? Son aquellas situaciones, circunstancias, ¿sí? Que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de factores de riesgo, sin o con poco control. Y estos pueden generar accidentes, ¿sí? Una condición subestándar también es aquella que es generada por un acto subestándar, ¿sí? Las condiciones subestándares por lo general suelen ser fácilmente visibles por el investigador del accidente y encargado de la inspección. Sabemos que cuando tenemos un accidente, tenemos algún inconveniente enfocado a la parte de seguridad dentro de nuestras instalaciones, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, cumplir el procedimiento y seguramente el procedimiento dirá comunicar al área de seguridad, ¿sí? Brindar inmediatamente las atenciones médicas, ¿no? Y luego se realizará una investigación de todo lo sucedido, de qué es lo que ha pasado, de cómo se dio, cómo se realizó el accidente, ¿sí? Se investigará, se entrevistará a cada uno de los participantes, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de condiciones subestándares o condiciones inseguras, ¿sí? Primero, falta de protecciones y resguardo a las máquinas e instalaciones. Algunos tienen expuestas cables, ¿no? Expuestos los cables y demás. Siguiente, falta de sistemas, fallas en los sistemas de alarma, por ejemplo, contra incendios, ¿sí? Por ejemplo, contra incendios, ¿sí? Siguiente, desorden y falta de limpieza en los lugares de trabajo. Siguiente, escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. Niveles excesivos de ruido, iluminación que no es adecuada, falta de luz, lámparas que deslumbran, mala distribución de las zonas de luz y sombra, que eso es importante también para el tema de la dispensación, ¿sí? Si nosotros trabajamos en un almacén, es importante que tengamos todas las condiciones, sobre todo de iluminación, muy bien definidas, ¿sí? Y las condiciones climáticas también, porque a veces en almacenes de materia prima, la materia prima se ve afectada porque no se tienen las condiciones necesarias. Como les he comentado, yo he trabajado dentro de algunas empresas que he elaborado de una litográfica y guardábamos papel en los almacenes. Teníamos épocas del año en el que el papel se secaba, estaba muy reseco y cuando lo imprimías, las impresiones no salían de manera adecuada. Entonces, ahí que se necesitaba, se necesitaban humificadores que permitan que el papel esté siendo tratado constantemente para que no se vuelva duro y luego tenga que partirse o generar impresiones incorrectas, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones son importantes y propias de cada negocio, ¿sí? Pero es importante que consideremos lo que estamos mencionando ahora en clase. Falta de señalización en zonas de peligro. La señalización es clave, es básica, es clave, ¿sí? Si cometemos alguna acción que no es correcta y tiene su señalización, o sea, ¿por qué lo hiciste? Ahí está señalizado. Si no tiene una señalización, la responsabilidad no es de la persona, ¿verdad? Siguiente, existencia de materiales combustibles o inflamables cerca de alguna fuente de calor.
Por ejemplo, yo recuerdo haber visitado una compañía que tenía un almacén de productos controlados, sí, de este tipo de productos inflamables, tenía alcohol, eh, tenían solventes, sí, inflamables. ¿Y qué pasó? El área de mantenimiento se encontraba casi en la puerta, soldando unas piezas. Pues imagínense el riesgo, ¿no? Que traía esta acción. Terrible, pues, ¿no? Terrible. ¿Por qué? Porque el único lugar donde se podía conectar un enchufe dentro de todo lo que no se ponía a colocar un enchufe dentro de las instalaciones y para poder soldar y demás, estaba justo fuera, pues estaba justo fuera de estos almacenes, ¿no? De inflamables, de controlados, ¿sí? Siguiente, pisos o superficies en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros. Bien, acá hacemos nuestra siguiente parada y pasamos a nuestra ronda de preguntas-respuestas. Bien, a ver, va a haber trabajo, va a haber un examen, ¿sí? Y demás indicaciones respecto a las asignaciones dejadas en el curso, las va a dar nuestra coordinadora. Mike, cuando dice que primero el que llega y primero que sale, no solo es con perecibles, sino con todos. No exactamente con todos los productos. Por eso existe el método LIFO y el método FIFO. ¿Sí? El método FIFO es lo primero que entra, lo primero que sale. Y el método LIFO es lo último que entra, es lo primero que sale. Tenemos esos dos tipos de metodología. Lo que digo es que es usualmente aplicado el método FIFO, el método PEPS, lo primero que entra, lo primero que sale, en perecibles. ¿Por qué? Porque evidentemente si los dejamos un tiempo mayor dentro de nuestras instalaciones, pues se va a malograr, ¿correcto? Pero no confundamos, no se aplica con todo, que es uno de los más utilizados, sí. Pero existen también métodos como el método LIFO, que significa lo último que entra es lo primero que sale. Entonces, no te estás preocupando en cómo organizas tu almacén, en qué orden. Simplemente ingresas a tus estanterías de acuerdo a cómo va llegando la mercadería. ¿Sí? Y de acuerdo a cómo va llegando tu mercadería y cómo tú lo vas requiriendo. ¿Sí, Mike? No solo perecibles, pero no con todos. Listo, José La Madrid. Exacto, buen ejemplo. Vamos a leer los aportes de nuestro amigo José Lamadrid. Trabajan en altura sin ATS.
ni estar capacitado, y todo esto es condición subestándar. Condición subestándar, máquina que la cadena no tenga guarda, ¿sí? Orden o limpieza, etcétera. Orden y limpieza, sí. Jefferson nos dice, condición subestándar son los que se encuentran en el área de trabajo y los actos subestándar son los que el trabajador realiza sabiendo que es peligroso. Exacto, es una muy buena definición y un buen resumen para que todos lo logremos, ¿sí? Comprender. Siguiente. Julio nos dice, el SAP, ¿cuándo se usa SAP? Enfocado a ¿qué, Julio? Al tema que estamos viendo ahora. El SAP lo puedes utilizar desde que producción te hace el requerimiento, ¿ah? Desde que te piden la materia prima se puede utilizar sin ningún inconveniente. A ver, coméntame un poquito más. En logística, podemos utilizarlo desde que se gira la orden de compra, que ahí nace nuestra cadena logística, ¿sí? Es más, antes, porque el SAP te permite colocar respecto a la producción, ¿sí? Te permite colocar, el SAP te permite perdóneme, el SAP te permite colocar cuál es tu mínimo, cuál es tu máximo respecto a stocks, y con ello podrías tomar tu decisión de compra. Entonces, desde ahí ya podrías darle un uso a el SAP, ¿no? Desde el requerimiento de la materia prima, desde la definición de. Luego lo vas utilizando para ingresar la mercadería, lo vas utilizando bueno, desde ya para generar la orden de compra, lo utilizas para ingresar la mercadería porque cuando haces un ingreso con una guía de remisión o con una factura, lo tomas de la orden de compra que ya ha sido generada en tu sistema, ¿no? Entonces, te ayuda a poder alinear y cerrar las órdenes de compra. Esta mercadería ya ingresada, ¿sí? Si está ingresada en un almacén de cuarentena, en SAP puedes asignar distintos tipos de almacenes y podría colocarse en un almacén de cuarentena y luego pasar a un almacén de aprobados, ¿sí? El SAP te permite que el área de producción pueda consumir, los productos, ¿sí? En sus órdenes de producción. Pueda ir asignando cuánto es que va a tomar de la materia prima que están utilizando, ¿sí? Te permite también cerrar una orden, una entrega que le llevas al cliente, te permite cerrarla con una factura, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el SAP te acompaña en todos los caminos hasta el final, hasta que el producto terminado se va con el cliente final, ¿sí? Siguiente, Geraldine nos dice, para llevar un buen control de inventario, ¿qué programa recomiendo? Recomiendo un ERP, en verdad el que sea accesible, porque los ERPs nos ayudan a poder colocar nuestra información de manera digital en tiempo real, ¿sí? Y hay ERPs que son económicos, que son incluso de producción nacional, que nos sirven, ¿no? Sin embargo, siempre hay que conocerlo. Si no tenemos la posibilidad de poder acceder a un RP, podríamos manejar un Excel que tiene que ser actualizado y manejado con sumo cuidado, ¿no? Ahora, si me preguntas, ¿cuál es la metodología de inventarios que recomiendo? Ello, dependiendo de qué producto sean. Si son, por ejemplo, productos perecibles, recomiendo utilizar el método PEPS, de todas maneras, ¿no? Si soy una empresa de construcción, que trabajo en Made to Order, definitivamente, puedo utilizar una metodología just in time, que es decir, que compro justo a tiempo, no mantengo inventarios, ¿no? Julio César, quiero entender, ya, tú trabajas en Gloria como tercero, eres proveedor de Gloria,
o te tercerizan alguna actividad y sobre la factura y orden de compra, ¿cómo se elabora? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se elabora en SAP? ¿Cómo se elabora en SAP? Ay, ¿cómo se elabora en SAP? La orden de compra ya es propio del sistema, Julio. O sea, yo te puedo decir qué alcance puede tener el sistema, pero cómo elaborarlo en SAP ya es un tema que tendrías que tener una capacitación propia del sistema. He manejado SAP, sí, sí he tenido la posibilidad estuve en una empresa que manejaba SAP, sí, pero ya tendría que explicarte el sistema, no podría hacerlo ahora, ¿sí? Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Aquí, moví una diapositiva sin querer, nos quedamos por aquí. Seguridad en los almacenes, ¿sí? La seguridad en los almacenes es un conjunto de directrices, normativas y mejores prácticas del sector para ayudar al personal que labora tanto en los almacenes como a todo el entorno, como a todo el entorno para poder garantizar un lugar de trabajo seguro y reforzando el comportamiento seguro cuando se trabaja en los almacenes. ¿Sí? Definiciones importantes entonces, cuando hablamos del sistema de almacenamiento basado en seguridad. Estanterías, ¿qué definiciones debemos conocer? Primero, estanterías. Las estanterías, ¿qué son? Son estructuras independientes del edificio que luego se fijan al suelo o al techo y sobre ellas se depositan las mercancías, ¿sí? La materia prima, suministro, lo que vayamos a adquirir. Siguiente, carga admisible. Es la capacidad de carga segura para el operario y el operador. ¿Sí? Cartel de señalización es un elemento informativo que tiene que estar en todo lugar que sea necesario y con una visibilidad adecuada. Distanciados son elementos que conectan y mantienen separación. Placa de nivelación son elementos que se colocan debajo de las estanterías para poder uniformizar tanto la altura, ¿no? Y no generar algún desbalance que pueda generar la caída de las mercancías posteriormente. ¿Sí? Siguiente, tenemos algunas definiciones importantes, como por ejemplo, aparatos de manutención. Son equipos mecánicos o electromecánicos que transportan y elevan las unidades de carga. Carretillas contrapesadas. Muchas veces hemos visto este tipo de equipos y luego los hemos llamado de la manera adecuada. Entonces, ahora vamos a poder definirlos y nombrarlos de la manera correcta. Carretilla contrapesada. Aparato de tracción eléctrica o con motor de combustión interna operado manualmente desde el propio equipo. Se emplea indistintamente para el transporte de unidades de carga, la carga y descarga de camiones o el trabajo de estanterías con pasillos anchos, ¿sí? Ahora, para poder operar cada una de estos equipos, ¿sí? Para poder operarlos, siempre es importante que se tenga, siempre es importante que se tenga una certificación, ¿sí? Siguiente, carretilla de gran altura. La carretilla de gran altura es un aparato de tracción eléctrica operado manual o automáticamente desde el propio aparato.
con guiado a nivel del suelo y carga bilateral o trilateral, según el cabezal instalado. Se emplea en el trabajo en interiores y en estanterías con pasillo estrecho. Carretilla de mástil retráctil. ¿Qué es? Es un aparato de tracción eléctrico operado manualmente desde el mismo que coloca las unidades de carga en voladizo por avance del mástil. Se emplea para el trabajo en interiores en estanterías con pasillo estrecho. ¿Sí? Cierre de seguridad es un elemento sujeto a la losa que se utiliza para proteger a las personas ante eventuales interferencias con los transelevadores en los pasillos de trabajo. ¿Sí? Son conceptos muy puntuales, ¿sí? Pero que es importante que los podamos conocer. Ya en la presentación, en las diapositivas, los vamos a tener grabados para revisarlos cuando nos sea conveniente. Acá tenemos algunas imágenes como una carretilla retráctil, un apilador con plataforma, una carretilla contrapesada. Siguientes definiciones. Entreplanta. Es una superficie diáfana para almacenaje por encima de la planta del suelo que pueda ser independiente o estar unida a la estructura del edificio. Equipo de trabajo. Es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. Equipo intercambiable. Es un equipo que tras la puesta en servicio de una máquina o de un tractor es acoplado por el propio operador a estos para modificar su función o aportar una nueva, siempre que no sea una herramienta. ¿Sí? Pasillos de maniobra. Es un espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo. Pasillos de seguridad. Es un espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo, destinado solamente al paso de personas de un pasillo a otro. Pasillo de trabajo. Es un espacio longitudinal entre dos alineaciones que proporcionan accesos directos a los niveles de carga. Picking, operación que consiste en recoger la mercadería de un lugar donde se encuentra almacenada con el objeto de preparar un pedido para su expedición. Acá tenemos un transelevador, que es el que mencionamos que se utiliza en los sistemas de almacenamiento automáticos o semiautomáticos, ¿sí? Un transelevador es un aparato de transporte y elevación operado manualmente o automáticamente, guiado a nivel del suelo y en la parte superior. Se emplea para hacer el trabajo en interiores y en estanterías con pasillos estrechos, ¿sí? Ahora, es importante conocer partes de las señalizaciones que deberían tener. Por ejemplo, las estanterías. Las estanterías que es sobre todo, las estanterías que es sobre todo, ¿sí? Donde se puede sufrir algunos desperfectos, ¿sí? Algunos desperfectos, ¿sí? Perdóneme un segundito, por favor. Bien, la señalización para el mantenimiento de las estanterías es importante que las conozcamos porque muchas veces vemos estanterías que están pues en malas condiciones y que no las estamos y que las seguimos utilizando, ¿no? Entonces el área de mantenimiento, ¿sí? O incluso los mismos responsables del área de almacén debe colocar las identificaciones necesarias para el cuidado del personal, sobre todo, ¿sí? ¿Y cuáles deberían ser esas señalizaciones dentro de las estanterías? Primero, nivel verde, que tiene una clasificación de daños que requiere mantenimiento y en la que no es necesario disminuir la capacidad de carga en la instalación.
¿sí? Requiere vigilancia. Igual, si tiene una señalización y requiere vigilancia, tenemos que estar en constante monitoreo, ¿sí? Nivel ámbar. Nivel ámbar. Es una clasificación de daños cuyos límites son inferiores o 2 veces a las especificaciones de la norma. Es decir, tiene daños peligrosos y requiere reparación. ¿Sí? Nivel rojo. Clasificación de daños cuyos límites son iguales o superiores o 2 veces a los especificados en la norma. ¿Sí? Este es que tiene daños graves y por ende significa no usar. Les mencionaba hace un momento, si estamos frente a una acción que no es segura, podemos y tenemos toda la potestad y capacidad de decir, ¿sabes qué? No la voy a realizar. No voy a cargar la mercadería en esa estantería porque tiene una señalización roja, está roto, tiene daños graves y no debemos utilizar. ¿Sí? Luego, tenemos formas de almacenaje. ¿Sí? Por ejemplo, almacenamiento ordenado. Los productos están asignados en ubicaciones específicas. La manipulación de la mercancía se realiza de forma eficaz. Permite un mayor control de las existencias. ¿Sí? Almacenamiento no regulado. ¿Sí? Almacenamiento no regulado. Permite un mayor control de existencias. Almacenamiento no regulado. Según la rotación de mercancías, se van ocupando zonas disponibles, ¿sí? Este almacén podría generar bastante desorden, en verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo la necesidad de colocar existencias donde tenga un espacio, no voy a tener control de las existencias que llevo ahí dentro, ¿verdad? Entonces acá mencionamos deficiente control de existencias de productos. Luego tenemos almacenamiento en bloque, ¿sí? Son almacenamientos según las operaciones de carga y descarga, sin planificar espacios de trabajo entre los mismos. Se requiere gastos derivados de instalaciones específicas. Pueden resultar eficaz en función del grado de rotación de los materiales. Tienen deficiencias de accesibilidad a las paletas según posiciones de las mismas. Existen inconvenientes derivados de las alturas y la estabilidad de los materiales almacenados. Y el almacenamiento a granel para materiales diseñados como unidades de carga. Según el tipo de producto, puede ser compatible con las condiciones ambientales del entorno. ¿Sí? Ahora, vamos a conversar respecto a unidades de carga, paletas. ¿Qué son las paletas? Existen tres tipos importantes. Paletas de doble entrada, que son resistentes y económicas. En ocasiones introducen fallos considerables en el posicionamiento de estas a las estanterías. Son las que usualmente conocemos. Las otras son de 4 entradas, ¿sí? Que se usan más en los ciclos de trabajo, pero pueden provocar errores durante el manejo y colocación cuando no son completamente cuadradas. Luego tenemos paletas de contenedor. Se usan cuando las cargas no son estables o que debido a su baja resistencia no pueden ser apiladas directamente una encima de la otra. Pueden ser apilables o no apilables. Estas son más como estos. Miren, acá tenemos algunos ejemplos. Estas son paletas no reversibles, que son las que usualmente vemos, ¿no? Estas son las paletas reversibles. Miren. Estas son paletas de 2 alas. Y estas son paletas de cajonería para guardar, por ejemplo, placas, ¿sí? Como les mencionaba en la litográfica que laboré, donde tuve mucha más oportunidad de ver la parte del almacén, ¿sí? Se utilizaban estas paletas de cajón para guardar las placas de impresión. Cuando se realizaba una impresión, se colocaban unas placas para que transfiera de las placas al papel el gráfico, el arte, el dibujo que necesitábamos colocar en el pliego, ¿sí? Esas son paletas de cajonera. Ahora, para la, para la revisión de paletas, ¿sí? También se tiene algunas eh,
se puede tener tanto para la revisión de paletas, revisión de estanterías, o todo aquello que nosotros podamos revisar y que de alguna manera pueda generar un riesgo en nuestra operación, podemos asignarle junto con el área de seguridad un formato de verificación, ¿sí? Y este es, por ejemplo, una muestra, ¿no? Verificación en las paletas, que es lo que más utilizamos en los almacenes, ¿sí? Tiene grietas en las tablas de más de la mitad del alto, la anchura o el largo de la tabla. Tiene tabla rota, tabla existente, ¿sí? Tiene una tabla sin madera en más de un tercio de su anchura, ¿sí? Tiene un dado que falta, es decir, un seguro que le está faltando, ¿no? Tiene un dado girado más de 30 grados. Tiene una tabla sin madera entre dos dados de más de un cuarto de la anchura de la tabla, o si los clavos son visibles. ¿Sí? Tiene un dado sin madera con grietas en más de la mitad de la anchura. Entonces, estas son algunos de los ejemplos que podríamos utilizar, algunos de los ejemplos que podríamos utilizar para poder evaluar en qué condiciones se encuentra nuestro almacén, ¿no? O algunos de las herramientas, equipos, accesorios, demás que utilicemos dentro del mismo, ¿sí? Bien, acá hay algo muy importante, una de las frases que nos llevamos el día de hoy. El acceso a las zonas de almacenamiento requiere una autorización expresa por parte de la empresa. No todos pueden tener acceso al almacén. Si bien es cierto, decimos, el almacén tiene que tener constante comunicación, ¿no? Con la parte de aprovisionamiento y demás. Cuando aprovisionamiento baje a conversar con el almacén, a verlos, visitarlos, etcétera, etcétera, lo que tiene que tener es, primero, todo su equipo de protección. Tiene que tener todo su equipo de protección, ¿sí? Tiene que tener muy bien identificada, ¿sí? Que su permiso y su autorización, ¿sí? Su permiso y su autorización. No es posible que ingrese al almacén libremente una persona que no tiene, por ejemplo, casco, ¿no? Si le cae algo encima, ¿qué hacemos? Que no tiene zapatos de seguridad. Entonces, el almacén tiene que ser altamente respetado y las personas que laboramos en el almacén tenemos que tener las normas bastante claras para que no, pues no suceda ningún accidente dentro del mismo. ¿Sí? Acá hacemos una pausa para ver si tenemos algún comentario. Julio, tú estás en el área de picking. ¿Nos podrías compartir alguna experiencia respecto al tema que estamos conversando? Sería muy valioso para todo el equipo poder escuchar alguna experiencia nuestra, poder escribirla, yo acá la leo, si fuera esto posible. ¿Te parece si mientras las vas colocando, te esperamos? O la colocas y en nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas la compartimos. ¿Sí? Vamos avanzando con nuestra presentación entonces. ¿Sí? Pasillos de circulación. ¿Sí? Pasillos de sentido único. La anchura total de la carretilla o de la carga, la que sea mayor. O de la carga o de la que sea mayor. Pasillo de doble sentido. Tiene que ser el doble de la anchura de la carretilla o de la carga, la que sea mayor. Zonas de paso para peatones. En la medida de lo posible, el
tránsito, el tráfico de peatones, deberá separarse del tráfico de las carretillas para evitar accidentes. En caso no sea posible, se debe mantener una holgura, ¿sí? Siguiente. Acceso a zonas de circulación de vehículos y señalización. El acceso de los peatones desde otras instalaciones al interior tiene que estar señalizado. Si tuviéramos vías cerradas, túneles, pasos bajo estructuras, accesos por puertas interiores a las instalaciones, accesos desde el exterior, etcétera, tiene que estar señalizado, ¿sí? Límites de velocidad. Los límites de velocidad deben ser respetados según la norma. Acá es importante conocer, saber y que lo tengamos claro nosotros todos y la alta dirección, que no existen aprobaciones especiales o algunas emergencias productivas cuando se trata de el control de la velocidad dentro de las instalaciones del almacén, ¿sí? Los límites de velocidad tienen que ser respetados. No hay posibilidad que digan, gerencia me aprobó que vaya a tal velocidad. No, porque eso no está sujeto a autorización de aprobación. Existe una norma en la que podemos conducir, ¿sí? Estoy apurado porque se va a parar la producción. Bueno, entonces pidamos con mayor anticipación en otra y no estemos corriendo cuando se pare la producción. ¿Sí? Se acabó. Así tiene que funcionar. No podemos de pronto, porque se va a parar la producción, no podemos, no podemos eh, arriesgar nosotros y arriesgar a nuestro equipo. ¿Sí? Seguimos. ¿Dónde más tenemos señalización? Por ejemplo, una situación de riesgo destacable es el paso de vehículos de manutención logística por zonas de las instalaciones donde hay desagües o rampas, ¿sí? En este sentido, se debe señalar que no se puede realizar rampas o utilizar medios auxiliares móviles para facilitar el ascenso y descenso de las mismas. Estas son zonas de paso de carretillas, elevadores con riesgo por acumulación de materiales y ausencia de fijación de protectores en el suelo, ¿sí? Puede generar estos desniveles, evidentemente, accidentes, ¿sí? Los equipos de protección individual. ¿Se tienen que asignar EPPs? Sí, se tienen que asignar EPPs. ¿Quién asigna los EPPs? Los asigna usualmente el área de seguridad, ¿sí? Usualmente el área de seguridad. Y el área de seguridad es quien tiene que encargarse de renovarlos también, ¿sí? De renovarlos. Y asignar también un equipo de protección asignar un equipo de protección también a las visitas, ¿sí? A las personas que nos vienen a visitar. No solo a todos los que ingresan al almacén, tener tres cascos, no sé, colocados para cada vez que tengamos visitas, ¿sí? Siguiente, iluminación. La iluminación o parte en todo el lugar o en parte del lugar del trabajo debe adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿sí? Acá, por ejemplo, no solamente se trata de riesgos que les pueda caer una caja encima y demás, sino que pueda causar daños a la visión, por ejemplo, porque tenemos la iluminación inadecuada, ¿correcto? Yo, en una empresa que laboraba, vi una empresa que tenía, pues, que se tenía em, una máquina con un sonido muy fuerte y para ello tenía que usarse tapones. Sin embargo, esta persona se rehusaba a usar las orejeras, los tapones y no los utilizaba, ¿no? Y en constante se le hacía los recordatorios y demás, pero seguía sin usarlos. Cuando se hicieron los exámenes médicos, esta persona había perdido parte de la audición. Y eso no es algo que afecte a la empresa, le va a afectar a él. Mañana renuncia, se va a otro trabajo y
Entonces nosotros también tenemos que ser responsables con nuestros cuidados y con nuestra salud. Bien, protección en las áreas logísticas. Tienen que haber elementos, por ejemplo, en elementos estructurales, realizar pintados. Los cuadros eléctricos tienen que estar cerrados, ¿sí? Cerrados. Mecanismos de suministro eh, tienen que estar rotulados. Muchas veces tienen que estar enmallados, enrejados. Por ejemplo, aquí vemos uno que tiene pues las cadenas, ¿no? Sí, vamos a tener los muros, caballetes debidamente pintados, ¿sí? La pintura no es que te asegure que no va a pasar un accidente, porque lo que tenemos que hacer es capacitar y estar constantemente y una y otra vez recordando qué es lo que se tiene o no que hacer, ¿sí? Eso es lo que nos asegura qué es lo que se tiene o no que hacer. Ahora, las áreas de almacenamiento, la señalización del suelo con pintura y el balizamiento no son suficientes medidas de protección. Justo lo que acaban de mencionarles, ¿no? Se necesita crear una cultura de seguridad. Se tiene, por ejemplo, que identificar áreas contra incendios, ¿no? Los medios manuales contra incendios deben colocarse de tal forma que sea de fácil acceso, evitando cruzar las zonas de circulación. Estar atentos que dentro de los almacenes tengamos nuestros extintores al día respecto a sus inspecciones, sus revisiones, ¿no? Que validan que si hay un incendio, si hay un inconveniente de estos, podemos, pues, podemos operar, podemos reaccionar de la manera pues adecuada, podemos afrontar ese peligro, ¿sí? Bien, ahora tenemos riesgos de los sistemas de almacenaje. Por ejemplo, caída de las cargas sobre pasillos o zonas de trabajo, que están ligadas a qué? A una deficiente resistencia del conjunto y de los elementos y uniones por errores de diseño o modificaciones realizadas por el usuario. Choques o golpes contra las estructuras, utilización de elementos portantes de unidades de carga inadecuados, falta de estabilidad en las cargas almacenadas y accidentes de circulación. Se presentan ¿por qué? Porque existen presencia de trabajadores en los lugares de tránsito, ¿sí? Diseño inadecuado de las áreas de trabajo, uso de equipos de manutención inadecuados, exceso de velocidad en las zonas de trabajo, ausencia de medios auxiliares para ayudar a la circulación y cuando se colocan rampas de manera inadecuada. Es importante manejar un plan de seguridad, de gestión de seguridad de un centro logístico, ¿sí? De un almacén. Es muy importante generar ello. Se nombrarán a los responsables, que usualmente se hacen por votación o que lo podrá designar el encargado responsable de seguridad, el ingeniero de seguridad, ¿sí? Se tiene que hacer una realización de una evaluación de riesgos, elaborar un plan de almacenamiento y establecimiento de auditorías de gestión, incluidos los sistemas y equipos de almacenaje. ¿Se dan cuenta qué tan impactante y fuerte es este tema de la seguridad dentro de los centros logísticos? Muy importante. Para nombrar el responsable de seguridad de los equipos de almacenamiento, ese tiene que estar publicado y con el conocimiento de todo el personal, ¿sí? Tiene que conocer el plan, la identidad de los proveedores, todo lo que esté relacionado con su cadena logística, ¿sí? Y está formado en los procedimientos de seguridad de los equipos de almacenaje. ¿Cuáles vienen a ser las funciones del responsable entonces? Las especificaciones del peso máximo y las dimensiones de la mercancía y unidades de carga a almacenar, así como de cualquier variación que pudiera producirse. El conocimiento de las características de las cargas concretas aplicadas por los equipos de manutención, como transelevadores, carretillas. El uso de los topes para paletas, el empuje y el deslizamiento de las mercancías en contacto con los equipos de almacenaje, ¿sí? Tiene que respetar las holguras mínimas, con lo que se reduce la posibilidad de colisiones entre cargas y equipos. Se tiene que proporcionar protección de los puntales donde sea necesario.
Las inspecciones regulares de las estructuras de la estantería durante todo la operación tiene que ser validada, ¿sí? Para que a lo largo de su vida estén libres de cualquier daño producido o que se pueda ser reparado, ¿sí? O cambiado en caso de un componente esté dañado, ¿sí? La provisión del personal formado en el uso de equipos de manutención y de las capacidades de almacenamiento de la estantería. No se deben superar las capacidades máximas indicadas en las placas de características. El método operativo está de acuerdo con las instrucciones del proveedor. Y la carretilla elevadora elegida es compatible con la estructura de la estantería, el ancho del pasillo y el suelo, y adecuado para la estiva y retira de los productos de las unidades de carga. ¿Sí? Pasamos a nuestra última ronda de preguntas, respuestas y esperemos esté la experiencia compartida por nuestro compañero Julio. Dice, bueno, nos dan PDT y llegan las órdenes de trabajo. Y ya como todo tiene las ubicaciones, nos guiamos por la fecha de vencimiento de los productos y el lote que solicitan en las órdenes de trabajo para poder tener lista los pallets, es decir, hacer la dispensación, ¿no? Los límites de velocidad son de 10 kilómetros en montacarga y apiladores. Y todos están con señaléticas. Perfecto, excelente. Sí, excelente. Incluso la señalización de velocidad se da no solo dentro del almacén, ¿no? En todo el perímetro que pueda abarcar nuestro almacén, tenemos la señalización. Bien, señores, hemos concluido nuestra clase. Eso ha sido una clase bastante teórica. Sé que esta, de todas las clases que tenemos, esta puede resultar una de las más pesadas de pronto por la cantidad de conceptos que revisamos. Sin embargo, es importante que los conozcamos. Quisiera saber si tienen alguna consulta adicional. Miren, yo les voy a compartir un artículo. No, perdón, no es un artículo, es un libro. Es un libro completo de donde he trabajado de pronto las diapositivas que hemos revisado ahora, que es todo el tema de almacenamiento basado en seguridad. Lo que pasa es que hora y media no nos alcanzaría para hablar todos los sistemas de almacenamiento basados en seguridad, ¿no? Hemos sacado la información más importante para que puedan tener todo el contenido y con esta clase tengan una base muy importante, ¿sí? Sin embargo, les voy a compartir ese libro, ¿sí? Lo voy a compartir el día de mañana a nuestra coordinadora. Si no, se los manda, le dicen que me haga recuerdo. Yo voy a estar ahí, que no me voy a olvidar, les prometo. En el caso me pasé como 2 días en compartirlo, pero voy a estar muy atenta para poder compartirles este libro, ¿sí? Bien, señores, como siempre, ha sido un gusto para mí estar reunida con ustedes, poder brindar esta clase. Hemos tenido algunos inconvenientes, ¿no? Sin embargo, ya estamos todo bien. Yo espero que el día de mañana, máximo el jueves, ya estemos con la camarita conectada y nos podamos estar, pues, viendo, ¿sí? Les agradezco mucho. Le voy a hacer el pase a nuestra coordinadora